El gobierno ya reglamentó lo que fue ley a fin de año pasado, la ley de aporte solidario de las grandes fortunas. Vamos a hacer una especie de refresco de aquel tema. Es un aporte por única vez, en algún momento estuvo mal denominado impuesto, porque esto por ahora es un aporte por este año. Si bien a trazo grueso se puede definir de esta forma, más allá de que hay un plus específico para cada importe, para cada fortuna, el 2% tienen que contribuir aquellos que tienen una fortuna evaluada en 200 millones de pesos, un 2,25% entre aquellas fortunas entre 300 y 400 millones, y así va increyendo, 2,5% entre 400 y 600. Vamos a una segunda placa porque en segundos vamos a tener un testimonio interesante al respecto para saber no solamente esto que ya lo sabíamos, sino a partir de ahora cuándo empezará a hacerse en realidad. 2,75 para aquellas fortunas que superan los 600 millones, el 3 para aquellas que van de 800 a 1.500 y hasta un 3,25 entre 1.500 y 3.000 millones de pesos. La idea, a una tercera placa vayamos, la idea es recaudar 300.000 millones de pesos, aquí con unos 12.000 contribuyentes. Vamos a hablar con quien ha impulsado y ha trabajado tanto esto que fue un proyecto y se transformó, insisto, en ley a fines de año pasado, que es Carlos Heller, que es diputado nacional de Frente de Todos y que obviamente es presidente de la Comisión de Presupuesto. Carlos, buenas tardes. ¿Qué dice? ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Muy bien, muy bien. Ya sabemos lo necesario que era la reglamentación y la instauración cuanto antes de esta ley, porque entre otras cosas atenderá las consecuencias de la pandemia en este país. Está especificado ya dónde estará destinado la recaudación. Cuéntenos a partir de ahora cómo y de qué manera, cuándo y de qué manera empezará a deducirse y empezará a obtenerse esa recaudación. Bueno, eso habría que llamar a Marcó del Pon, sí, porque es la AFIP la que tiene que sacar esas instrucciones. Es decir, el proceso de la ley tiene todo un desarrollo. Nosotros fuimos quienes tomamos la iniciativa, construimos el proyecto. Tenemos después todo el desarrollo del tratamiento en diputados, en el Senado, la promulgación, ahora la reglamentación. Y falta el instructivo ya sobre la base de la reglamentación que tendrá que salir de la AFIP y que seguramente saldrá en los próximos días. Ya tenemos claro que hay una fecha de referencia sobre la cual se va a tomar la referencia del cálculo de las fortunas sí, que tienen que pagar. Sí. Y después la AFIP tendrá que decir cómo es la modalidad, no tengo la menor idea. Bien. Siguen siendo un estimado de 12.000 contribuyentes. En algún momento, sí, ese sería el número. Y ese número también surge de la base de datos de la AFIP. Claro. Desde luego, como tiene que haber una nueva declaración jurada, puede aumentar o disminuir un poco. Claro. Yo no sé cómo es. Sí. ¿Sabe de qué depende mucho? Como hay parte de esas fortunas que están en moneda extranjera, Ajá. puede haber una alteración porque si alguien tenía $1.000.000 en pesos, sí, ese $1.000.000 es mucho más peso que lo que era cuando empezamos a hablar de la ley. Se entiende. Pero hay gente que puede haber perdido plata y que haber ganado plata, así que creo que el número sigue siendo válido, pero de cualquier manera recuerde que siempre estamos hablando de una cantidad absolutamente mínima de argentinos y argentinas. 0,02% de las personas humanas estarían alcanzados. Lo que he dicho de otra manera, que a veces es más impactante o permite valorizarlo mejor, el 99,98% no estaría alcanzado. Claro. Pero ese 99,98% sí estaría incluido entre los beneficiarios probables de los destinos que esos fondos van a tener, porque este proyecto, una de las particularidades que tiene, que no genera un recurso que el Poder Ejecutivo administrará según sus prioridades, sino que tiene asignación específica de destino. Claro. Y lo que debe hacer el Poder Ejecutivo es aplicar esos fondos
al cumplimiento de esos objetivos. Directa o indirectamente, el 99,98 se ve beneficiado por el aporte del 0,0. 0,02. Exactamente. Esa es la ecuación. En los pocos días que llevamos del año, hasta incluso surgieron voces en otros países elogiando esta medida, increíblemente en Estados Unidos, ¿no? Digo, increíblemente porque uno puede imaginar otro tipo de pensamientos. ¿Cree que es algo que se puede multiplicar y expandir? A otras culturas, a otras economías. Es muy interesante la pregunta. Mire, en el documento, usted sabe que se está llevando a cabo, ayer el presidente de los argentinos habló por vía remota, pero Foro de Davos, sí. Foro de Davos. Sí. Bueno, cada vez que se hace el Foro de Davos, hay una organización, una ONG, Oxfam, que presenta un informe que tiene que ver con la riqueza, la concentración de la riqueza, los paraísos fiscales, la evasión, etc. En el informe de este año, que se titula La pandemia de la desigualdad, dice cosas como esta. Las 10 personas más ricas del mundo, 10, sí. Ya recuperaron. Acrecentaron su riqueza durante la pandemia en una magnitud tal que con lo que ganaron durante la pandemia se podría haber evitado toda la gente que se empobreció en el mundo durante el mismo periodo. Es impactante, la verdad que sí, es increíble. 10 personas. O tomada otra referencia, decía, y además hacer gratuita la vacunación para todo el mundo. Claro. 10 personas, pero a ver, si alguno lo agarró distraído, lo repito, perdón, diputado, no es que... lo que ganaron esas 10 personas en este tiempo, no lo que tienen. Riqueza, claro. Esas 10 personas desde que se inició la pandemia hasta fin de año. No el acumulado de sus vidas. No el acumulado de sus vidas ni la riqueza que tienen. Lo que se le incrementó la riqueza es impresionante. Bueno, en ese documento del Foro de Davos que presentó Oxfam, invita a los países a seguir el ejemplo de la Argentina, pone a la Argentina como un ejemplo de lo que hay que hacer en materia de políticas que apunten a mejorar la distribución del ingreso. Y también en la misma línea, una organización, creo que a la que usted hacía referencia, es una organización norteamericana que se llama Millonarios Patriotas, que directamente dicen: los legisladores norteamericanos deberían seguir el ejemplo de los argentinos y aprobar leyes en el mismo sentido, en la misma dirección. Así que estamos orgullosos de haber propiciado un proyecto que ya hoy está siendo tomado como referencia a nivel universal, y bueno, es un orgullo que tenemos, y además, claramente, fíjese que yo estoy hablando de un documento que se llama La pandemia de la desigualdad, porque está poniendo a la desigualdad en el punto máximo de los problemas que la humanidad tiene que resolver, sin los cuales se hace todo muy difícil. Y hay una paradoja que yo no me canso de repetir, que durante mucho tiempo, siglos, en la humanidad ha habido guerras, peleas, luchas, porque la riqueza no alcanzaba, y entonces se peleaba por la comida, se peleaba por los territorios, etcétera. Hoy tenemos una paradoja tan absurda de que tenemos el mundo más rico de la historia, que ha acumulado la mayor cantidad de riqueza de toda la historia de la humanidad. Y la mayor cantidad de pobres. Pero al mismo tiene la mayor cantidad de pobres de toda la historia de la humanidad. Desde ya. Y esa es la paradoja sobre la que tenemos que trabajar, y eso es lo esencial que hay que lograr cambiar, no solo en la Argentina, sino en el mundo entero. Ojalá. Diputado Heller, gentil como siempre. Muchas gracias.